¿Qué ocurre cuando los sueños de estrellato nacen del trauma? Estas 22 estrellas de la vieja Hollywood no solo llegaron a Tinseltown, corrieron hacia allí, escapando de hogares rotos, pobreza y abuso. Pero lo que encontraron fue un nuevo tipo de peligro, la explotación disfrazada de fama. Esta es la historia cruda y emocional de aquellos que soportaron los rincones más oscuros del estrellato y vivieron para contarlo. Quédate cerca. Su supervivencia es más poderosa que cualquier guión jamás escrito. Judy Garland. Mucho antes de que Judy Garland encantara al mundo como Dorothy en The Wizard of Oz, ella era Frances Ethel Gum, una intérprete infantil llevada al escenario por su madre. A la edad de 13 años, Judy ya había huido de una vida de pobreza e inestabilidad, solo para caer en las garras de los estudios MGM, donde la explotación se disfrazaba de oportunidad. Ella no escapó hacia Hollywood. Corrió de cabeza a sus corredores más oscuros. En MGM no veían a Judy como una niña, sino como un producto. Los ejecutivos del estudio criticaban su apariencia, la llamaban el patito feo, y la obligaban a tomar anfetaminas para mantener su energía, y luego barbitúricos para dormir. Esto era rutina. No era cuidado, era control. Era vigilada, pesada y manipulada. A menudo se le prohibía comer normalmente. Su sonrisa era escenificada, su inocencia mercadeada y su juventud robada. A pesar del abuso, Judy cantaba como nadie más. Su voz cargaba con el peso de un alma que había vivido demasiado joven. Películas como Meet Me in St. Louis y A Star is Born se convirtieron en triunfos cinematográficos, pero ocultaron el trauma detrás de las cámaras que ella sufrió. Los últimos años de Judy estuvieron marcados por luchas, adicción, matrimonios rotos, ruina financiera, pero nunca dejó de actuar. Logró regresar una y otra vez, impulsada por talento puro y una vulnerabilidad desgarradora. En sus últimos años, el público se aferraba a cada una de sus notas, porque podían sentir su dolor, honesto, humano e innegable. Judy Garland no solo sobrevivió a la explotación, la personificó, y al hacerlo, obligó a Hollywood a enfrentar las consecuencias de tratar a sus jóvenes estrellas como desechables. Su vida fue una tragedia envuelta en lentejuelas, pero su legado es eterno. Marilyn Monroe. Antes de convertirse en el bombón rubio que América adoraba, Marilyn Monroe era Norma Jean Mortensen, una niña asustada que pasaba de casa de acogida en casa de acogida, orfanatos e incluso las manos abusivas de un tutor. Su vida era caos antes de ser glamour. Y cuando finalmente huyó de ese mundo, corrió hacia otro igual de explotador. A los 16 años, se casó para evitar regresar al orfanato. Poco después, fue descubierta en una fábrica de municiones, posando para propaganda bélica. Hollywood vio su belleza, no su historia. Se decoloró el cabello, aprendió a sonreír por encargo y adoptó el nombre de Marilyn Monroe. Pero la chica interior permaneció frágil, profundamente herida y dolorosamente sola. Los estudios explotaron su inocencia y atractivo sexual, considerándola un objeto de deseo con voz susurrante. Detrás de la cámara, luchaba contra hombres poderosos que la veían como nada más que una fantasía. Le pagaban menos que a sus coprotagonistas masculinos, la forzaban a roles estereotipados y la ridiculizaban implacablemente cuando exigía respeto. Sin embargo, Marilyn no era ninguna tonta. Leía a Dostoyevsky, estudiaba actuación con Lee Strasberg y cofundó su propia productora. Anhelaba ser reconocida como una actriz seria, no solo como un símbolo sexual. Películas como Bus Stop y The Misfits revelaron su profundidad emocional no explorada, incluso mientras su vida personal se desmoronaba. La explotación cobró su precio. La adicción, la enfermedad mental y una creciente sensación de aislamiento consumieron sus últimos años. Cuando ella murió a los 36 años, el mundo lloró a un ícono perdido. Pero bajo la tristeza había admiración. Marilyn Monroe había sobrevivido a un sistema que intentó definirla, controlarla y, en última instancia, destruirla. Nunca dejó de luchar para ser más de lo que Hollywood permitía. La tragedia de Marilyn no fue su belleza, fue cómo esa belleza se usó en su contra. Pero su supervivencia, aunque efímera, dio a las futuras mujeres en Hollywood un camino. No solo escapar, evolucionar. Barbara Payton. Barbara Payton fue un cuento con moraleja en Hollywood mucho antes de que su historia terminara en tragedia. Nacida en 1927 en una familia de clase trabajadora, huyó de un hogar turbulento y abusivo.
hogar en su adolescencia, persiguiendo sueños de glamour. Llegó a Hollywood con una belleza rubia y helada, y suficiente ambición para rivalizar con Monroe. Los estudios la notaron, pero también lo hicieron los depredadores. Barbara fue rápidamente moldeada en el estereotipo de bomba sexual. Su gran oportunidad llegó con Kiss Tomorrow Goodbye junto a James Cagney. Los críticos alabaron su sensualidad cruda, pero detrás de los focos, la explotación era brutal. Los encargados del estudio la pasaron de un contrato a otro, y su vida romántica se convirtió en un espectáculo público. Un infame triángulo amoroso con el actor Franchot Tone y el bruto Tom Neal terminó con Neal golpeando a Tone casi hasta la muerte. Peyton fue etiquetada como mercancía dañada y fue dejada de lado. El mismo medio que una vez la había adorado, ahora se burlaba de ella. Ella recurrió al alcohol y las drogas, cayendo en la pobreza, arrestada repetidamente por prostitución y fraude con cheques. A finales de sus 30 años, era irreconocible, sin hogar en Los Ángeles, vendiendo su escandalosa autobiografía para pagar la comida. Y sin embargo, entre las cenizas de su caída, Bárbara seguía desafiante. Asumía sus decisiones, hablaba con franqueza sobre haber sido utilizada y advertía a otras chicas sobre los peligros de Hollywood. Su historia no fue de redención, sino de supervivencia contra una máquina diseñada para devorar y descartar mujeres. Barbara Peyton no solo cayó, fue empujada, descartada por una industria que hizo millones con su rostro. Murió a los 39, pero su historia perdura como una acusación brutal de cómo Hollywood trata a las mujeres que ya no considera útiles. Peg and Whistle. Ella vino a Hollywood para volar. En cambio, cayó. La historia de Peg and Whistle se ha convertido en leyenda, principalmente por cómo terminó, su cuerpo encontrado en la base del icónico letrero de Hollywood. Pero mucho antes de ese trágico salto, Peg era una actriz talentosa, con formación clásica y experiencia en Broadway. Había huido de una situación familiar difícil y cruzado el país sola, convencida de que el mundo del cine le ofrecería más que el teatro. RKO Pictures apostó por ella, dándole el papel de una esposa amargada en 13 mujeres. Pero cuando se retrasó el estreno de la película y sus escenas fueron recortadas significativamente, Peg se sumió en la desesperación. La ciudad prometía estrellato. Lo que recibió fue silencio. Su gran oportunidad había desaparecido, así de simple. La industria la veía como solo otro rostro bonito entre miles, fácil de descartar, más fácil de olvidar. Sin embargo, Peg cargaba el peso de esos sueños rotos con una gravedad insoportable. En una fresca noche de septiembre de 1932, subió hasta la cima de la H en el letrero de Hollywood. Seguridad. Su caída no fue solo física. Fue el colapso de cada promesa vacía que Hollywood alguna vez hizo. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge no fue solo una fugitiva. Fue una revolución en tacones. Nacida en Cleveland en 1922, Dorothy y su hermana fueron obligadas a formar un dúo de canto por su madre y un socio controlador que dirigía cada uno de sus movimientos. Ella escapó de ese mundo a través de la música y el cine, llegando a Los Ángeles para reinventarse. Pero la nueva vida tuvo un costo. Como mujer negra en la era de Jim Crow en Hollywood, Dorothy enfrentó una explotación tanto racial como sexual. Deslumbraba en clubes y pronto llegó a la gran pantalla. Cuando Carmen Jones la convirtió en la primera mujer negra nominada a un Oscar a Mejor Actriz, debería haberlo cambiado todo. En cambio, fue encasillada. Demasiado exótica para los papeles blancos, demasiado glamorosa para los papeles reservados para actrices negras. Las ofertas se secaron. Fue explotada, tanto por los estudios como por sus amantes, incluido el director casado Otto Preminger. Detrás de la belleza había una mujer que navegaba constantemente por un mundo que veía su cuerpo antes que su talento. Sus relaciones estaban marcadas por la traición, y sus finanzas eran controladas por hombres que prometían protección y traían ruina. Dorothy murió joven, a los 42 años, pero su supervivencia fue espiritual. Rompió barreras solo al mantenerse firme, solo al exigir ser vista. Su historia es un testimonio de cada mujer que huyó de la opresión, solo para encontrarla vestida de smoking y llamándose industria del espectáculo. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor no era una fugitiva típica, pero sí escapó de algo igualmente absorbente, una infancia construida para exhibirse. Nacida en Inglaterra y criada en Hollywood, Elizabeth fue lanzada al centro de atención a los 9 años, moldeada en la muñeca de porcelana de MGM. No huyó de su hogar, huyó de su propia vida, una vida creada,
y manipulada por hombres poderosos del estudio que controlaban cada uno de sus movimientos. A los 12 años, National Velvet la convirtió en una estrella. Pero con la fama vino una presión asfixiante, dietas para adelgazar su ya diminuta figura, un control rígido sobre su imagen y montajes publicitarios que ocultaban a la verdadera chica detrás de los ojos violetas. Cada romance que tuvo, cada matrimonio, cada desamor fue comercializado. La industria la etiquetó como una devoradora de hombres, una seductora, un imán de escándalos. Pocos se detuvieron a ver a la chica asustada debajo. Soportó la explotación disfrazada de glamour. Pero Elizabeth no solo sobrevivió, regresó con fuerza. Para cuando Butterfield 8 y ¿Quién teme a Virginia Woolf? Al llegar el momento, ella había tomado el control de su carrera y se negó a ser encasillada en roles que otros eligieran para ella. Fuera de la pantalla, soportó críticas públicas, crisis de salud y la pérdida de grandes amores, pero emergió más poderosa. Se convirtió en la primera actriz en ganar un cheque de $1 millón y más tarde utilizó su fama para el activismo, convirtiéndose en una aliada vocal para la concienciación sobre el SIDA cuando pocos se atrevían a hablar. Elizabeth Taylor no huyó en el sentido tradicional. Corrió a través del fuego y salió resplandeciente. No porque Hollywood lo permitiera, sino porque ella lo exigió. No escapó del sistema. Aprendió a dominarlo. Veronica Lake. El ascenso de Veronica Lake fue rápido, y su caída aún más rápida. Pero mucho antes de convertirse en la chica del peekaboo de Hollywood, Veronica era solo Constance Ockelman, una adolescente de Brooklyn que huyó de un hogar fracturado tras la muerte de su padre. Su madre se volvió a casar, y la joven Connie, sintiéndose no deseada, se fue para encontrar su propia vida. Tropezó en el modelaje, y luego en el cine. Hollywood inmediatamente se aferró a su belleza, especialmente a la cascada de cabello rubio que accidentalmente caía sobre un ojo durante una prueba de pantalla. Ese error se convirtió en su sello distintivo, y la imagen se quedó. Pero la imagen no era ella. Era una prisión. Los estudios la sobrecargaban de trabajo, enfrentándola con coestrellas como Alan Ladd y escribiendo cada movimiento. Fuera del set, su vida personal se desmoronó. Sus matrimonios se derrumbaron. Bebía para sobrellevarlo. Fue etiquetada como difícil, una sentencia de muerte para las mujeres en el Hollywood de los años 1940. Peor aún, el esfuerzo de guerra culpó a su peinado por lesiones laborales entre las mujeres que imitaban su apariencia, lo que la llevó a cambiarlo públicamente. Ese movimiento, que se suponía que la ayudaría, le costó el estatus de ícono que MGM había pasado años construyendo. Para la década de 1950, Lake estaba arruinada y trabajando como camarera en Nueva York, pero nunca se rindió por completo. Publicó unas memorias, recuperó su voz y vivió sus últimos años en sus propios términos. Veronica Lake huyó de una jaula solo para caer en otra, pero abrió las barras con brutal honestidad. Sobrevivió al sistema que la vendía como una fantasía, y al hacerlo, demostró que era más que un peinado. Era humana. Rita Hayworth. Para el mundo, Rita Hayworth era la epítome del atractivo sexual. Pero detrás de las poses sensuales y los vestidos brillantes estaba Margarita Carmen Cancino, una niña que pasó su infancia bailando en clubes, empujada al escenario por su padre, Eduardo. Su escape no fue de su hogar. Fue de su control. Más tarde describió su crianza como controlada y traumática. Bailar con su padre en clubes nocturnos siendo adolescente la expuso a la atención adulta demasiado pronto. Eventualmente, huyó hacia los brazos de Hollywood. Pero incluso allí, la explotación continuó. Columbia Pictures cambió su nombre, levantó su línea de cabello con dolorosa electrólisis y tiñó su cabello de rojo para borrar su herencia latina. Rita se convirtió en una sensación global con Hilda. Sin embargo, ella despreciaba la imagen. Todos los hombres que conocí, dijo una vez, se enamoraron de Hilda, pero despertaron conmigo. Esa disonancia la atormentaba. Los hombres en su vida, incluidos Orson Welles y el príncipe Ali Khan, amaron su leyenda, pero no pudieron manejar su vulnerabilidad. Detrás de los reflectores, ella luchó contra la ansiedad, el alcoholismo y el peso aplastante de ser un ícono que nadie conocía realmente. Los estudios se alimentaban de su fama, pero no ofrecían apoyo, mientras su salud mental decaía. A pesar de todo, Rita nunca se rindió. Siguió trabajando durante los años 1960, incluso cuando Hollywood le dio la espalda. Sus últimos años, afectados por el Alzheimer no diagnosticado, fueron trágicos, pero su fortaleza nunca fue olvidada.
Rita Hayworth no solo sobrevivió a la explotación, la soportó con una gracia trágica. Era más que una diosa del cine. Era una mujer que luchó por recuperar su identidad en una industria que intentó borrarla. Natalie Wood. La vida de Natalie Wood fue cuidadosamente coreografiada antes de que ella supiera hablar por sí misma. Nacida como Natalia Nikolaevna Sakarenko, de padres inmigrantes rusos, fue empujada a la actuación siendo una niña pequeña. Su madre creía que el estrellato traería la salvación, y no se detendría ante nada para conseguirlo. Natalie no huyó de su hogar. Fue llevada a la explotación por su propia familia. A los 8 años, protagonizó Milagro en la calle 34. A los 16, la elegían para actuar junto a hombres adultos en papeles románticos. Su imagen estaba estrictamente controlada, y con frecuencia le ponían como coestrellas a hombres mayores, difuminando las líneas entre la adolescencia y la sexualidad. Pero Natalie no era pasiva. Se rebeló silenciosamente, luchando por papeles serios en películas como Rebelde sin causa y Esplendor en la hierba, donde sus interpretaciones emocionales sugerían el profundo trauma que llevaba. Fuera de la pantalla, luchaba contra miedos, ansiedad y rumores de haber sido agredida sexualmente por una figura importante de Hollywood a una edad temprana. Una acusación que aún estremece a los fanáticos hoy en día. A pesar de todo, Natalie sobrevivió más que la mayoría. Se convirtió en productora, madre y una mujer sin miedo de mostrar su dolor. Pero su trágica muerte en 1981, ahogándose en circunstancias misteriosas, sigue siendo una de las historias no resueltas más controvertidas de Hollywood. La vida de Natalie Wood fue una inquietante mezcla de inocencia robada y valentía recuperada. Pasó toda su vida intentando adueñarse de la narrativa que otros habían escrito para ella. Y aunque la verdad pudo haber muerto con ella, su legado continúa gritando lo que a menudo susurraba. Quiero ser escuchada. Lana Turner. Lana Turner fue descubierta tomando refresco en una farmacia, pero ese dulce inicio oculta una infancia turbulenta. Nacida como Julia Jean Turner en Idaho, huyó de un hogar roto marcado por la violenta muerte de su padre. Criada por una madre que luchaba por mantener, Lana escapó al mundo de ensueño de Los Ángeles. Su belleza fue convertida en arma en el instante en que fue descubierta. Hollywood la transformó instantáneamente en la chica del suéter, una fantasía ambulante que atrajo a millones a los cines y depredadores tras bambalinas. Fue elegida como seductora una y otra vez, a pesar de poseer una profundidad y vulnerabilidad que los estudios nunca exploraron completamente. Pero la vida personal de Lana se convirtió en su actuación más pública. 8 matrimonios, escándalos de tabloides y el infame asesinato de su novio gángster, Johnny Stompanato, apuñalado en defensa propia por su hija adolescente, Cheryl, definieron su narrativa. La prensa la crucificó, pero ella se mantuvo firme, protegiendo a su hija a toda costa. Lo que muchos olvidan es la resiliencia de Lana. No se desvaneció en el escándalo, siguió trabajando. Películas como Imitation of Life mostraron a una Turner madura y consciente de sí misma, lidiando con la raza, la identidad y la maternidad, de maneras que reflejaban su propia vida. Lana no huyó de Hollywood. Corrió a través de él, golpeada pero intacta. Tomó control de una historia que otros intentaron escribir para ella y la convirtió en una carrera que duró casi 5 décadas. Susan Hayward. Susan Hayward no solo escapó de Brooklyn, ella rompió su techo. Nacida como Edith Mariner, era una chica dura, pelirroja, de un barrio pobre que corrió hacia Hollywood con fuego en el pecho y ambición en las venas. Pero Hollywood tenía planes para ella, ninguno justo. Llegando durante la era dorada del sistema de estudios, Susan se encontró encasillada en roles que enfatizaban su belleza, pero ignoraban su valentía. A menudo la pasaban por alto para ser la protagonista, utilizada para fotos glamorosas y giras promocionales, mientras que otras estrellas más favorecidas obtenían los papeles serios. Sin embargo, Susan luchó. Sobrevivió a un devastador accidente de coche al principio de su carrera, reconstruyó su imagen y exigió papeles que pusieran a prueba su rango. En Quiero vivir, interpretó a una condenada a muerte de la vida real, ofreciendo una de las actuaciones humanas más desgarradoras en la historia del cine. Le valió un Oscar y demostró que Hayward no era solo un rostro bonito. Detrás de cámaras, soportó un matrimonio problemático y luchó contra la depresión, pero rara vez dejó que el público viera su dolor. Jugó según las reglas de Hollywood, solo el tiempo suficiente para reescribirlas. Susan Hayward corrió hacia un sueño, pero cuando ese sueño intentó reducirla,
Ella se resistió con furia y gracia. Su supervivencia no era solo quedarse, era evolucionar, exigir ser vista y nunca rendir su fuego. Jan Harlow. Jan Harlow fue la rubia platino original de Hollywood. Una visión de glamour, seducción y carisma en pantalla. Pero la verdadera Harlow, nacida como Harleen Carpenter, fue una fugitiva en más de un sentido. Con solo 16 años, se casó para escapar de su madre controladora, Mama Jean, que veía la belleza de su hija como una máquina de hacer dinero. A los 18 años, Jean estaba en Hollywood, al principio reacia y luego empujada a actuar por su esposo y más tarde por su madre. Su gran oportunidad llegó con Hells Angels en 1930. De repente, estaba en todas partes, adorada por sus curvas y su mirada fría, incluso cuando MGM la transformó en un símbolo de fantasía sexual. Sin embargo, fuera de la pantalla, era tímida, gentil y no estaba preparada para los hombres lascivos y la prensa implacable. Su cuerpo se convirtió en una marca, su nombre, un titular. Detrás de las lentejuelas había una mujer explotada por el estudio, su madre, y una cadena de matrimonios desastrosos. Trabajó horas agotadoras a pesar de una enfermedad crónica, todo mientras ocultaba su dolor emocional detrás de una sonrisa brillante. Jan Harlow murió a los 26 años de una insuficiencia renal, agravada por la negativa del estudio a permitirle el tratamiento médico adecuado a tiempo. Su muerte prematura sorprendió a la nación, pero pocos la reconocieron como la consecuencia de un sistema que nunca se preocupó realmente por sus estrellas. Harlow huyó de un hogar que la utilizaba hacia una industria que la explotó aún más, pero iluminó la pantalla con una vulnerabilidad que ningún estudio pudo guionizar. Su historia no es solo una tragedia, es un símbolo de la edad de oro de Hollywood, brillando sobre una montaña de sacrificio. Linda Darnell. Linda Darnell parecía un sueño, pero vivió una pesadilla en cámara lenta. Nacida en Texas en 1923, fue empujada al modelaje por una madre dominante antes de llegar a la pubertad. A los 15, mintió sobre su edad y se lanzó directamente a las fauces de 20th Century Fox, convirtiéndose en una de sus bellezas más rentables. Pero lo que no pudo escapar fue el control. El jefe del estudio, Daryl F. Zanuck, la presentó como una sirena exótica, reforzando constantemente que su apariencia era más importante que su talento. Protagonizó éxitos como Forever Amber y A Letter to Three Wives, pero tras bambalinas estaba luchando. Explotada en las relaciones y profesionalmente frustrada, comenzó a desvanecerse del centro de atención en la década de 1950. El alcoholismo y la depresión le siguieron. Los papeles se acabaron. Intentó trabajar en teatro y televisión, aferrándose a un regreso. Luego vino la ironía más cruel. En 1965, estaba quedándose con su exsecretaria cuando comenzó un incendio en la casa. Linda corrió adentro para salvar a los hijos de la mujer y sufrió quemaduras mortales. Murió un día después. Linda Darnell no solo sobrevivió a la explotación de Hollywood, ardió por ella, figurativamente y trágicamente, literalmente. Había huido de un hogar opresivo solo para ser sofocada por el mismo sistema que le prometía escape. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield no solo corrió a Hollywood, ella corrió a toda velocidad, sonriendo todo el camino. Nacida Vera Jane Palmer, en 1933, su vida temprana estuvo marcada por la pérdida. Su padre murió cuando ella tenía 3 años, y en la adolescencia estaba desesperada por escapar del Texas de pueblo pequeño y las normas conservadoras que sofocaban sus sueños. Jayne no solo huía de la pobreza, corría hacia el foco. Llegó con un plan. Armada con inteligencia, encanto y una determinación inquebrantable, Jayne creó su propia imagen. Cabello rubio platino, vestidos ajustados y una voz chirriante que parodiaba a Marilyn Monroe mientras se burlaba de la propia industria que la explotaba. Hollywood mordió el anzuelo. Fue elegida como el símbolo sexual definitivo en películas como The Girl Can't Help It, comercializada descaradamente por estudios a los que les importaba poco su intelecto y todo su busto. Lo que la mayoría no sabía era que Jayne tenía un coeficiente intelectual de 163. Hablaba 5 idiomas y estudió drama en la Universidad de Texas. Pero aprendió rápidamente que el cerebro no vendía. Las curvas sí. Se adaptó al papel para sobrevivir. Pero con cada foto montada y escándalo de tabloide, la línea entre la persona y el personaje se desdibujaba. Al comenzar la década de 1960, Jayne fue puesta semi-Shonai.
apartada por rostros más nuevos. Ella recorrió clubes nocturnos, se aferró a la fama y luchó por mantener a sus 5 hijos. Jane murió trágicamente en un accidente de coche a los 34 años. Sin embargo, su legado perdura. No como un chiste, sino como una mujer que entendía las reglas de la explotación y trató, a su manera extravagante, de cambiarlas. Jane no solo sobrevivió, fue su actuación de supervivencia lo que se convirtió en su mayor acto. Joan Crawford. Antes de ser la realeza de Hollywood, Joan Crawford era una fugitiva con agujeros en sus zapatos y fuego en el alma. Nacida como Lucille Fay LeSueur en 1904, creció en la pobreza, abandonada por su padre y maltratada por su padrastro. Cuando era adolescente, trabajó como camarera y lavandera, fregando suelos mientras soñaba con escapar. Corrió hacia el escenario, luego hacia la pantalla. Para la década de 1920, MGM la transformó en Joan Crawford, un nombre elegido en un concurso. Sus primeros papeles capitalizaban su sensualidad cruda y habilidades de baile, pero detrás del glamour, Joan seguía siendo la chica tratando de demostrar que importaba. Se reinventaba constantemente. Flapper, heroína de la clase trabajadora, ícono de la moda, cada vez abriéndose paso a la fuerza de los papeles en los que otros la encasillaban. Crawford soportó un sistema de estudio que explotaba su apariencia, micromanipulaba su vida y la desechó cuando envejeció, pero ella se negó a desvanecerse. Con Mildred Pierce, silenció a los críticos y ganó un Oscar, desafiando la creencia de que las mujeres mayores de 40 años no podían llevar una película. Su vida personal, especialmente como madre, sigue siendo controvertida. Pero no se puede negar su fuerza. Sobrevivió la pobreza, el abuso, la lista negra y una industria misógina que ofrecía poca piedad. A través de todo, se mantuvo serena, ambiciosa y ferozmente determinada. Joan no solo escapó de la explotación, la convirtió en un arte escénico, utilizándola como combustible para forjar una carrera que abarcó 5 décadas. No era perfecta, pero era poderosa. Y por eso su leyenda perdura. Bettie Page. Bettie Page no caminó hacia el mundo de la explotación, fue arrastrada a él con una sonrisa. Nacida en Tennessee en 1923, Betty creció en la pobreza y en hogares de acogida después de que su padre fuera encarcelado por abusar de ella. A sus 20 años, huyó de un matrimonio fallido y se dirigió a Nueva York para encontrarse a sí misma. Lo que encontró fue un objetivo de cámara que nunca la soltó. Con su característico flequillo, poses juguetonas y actitud valiente, Betty se convirtió en la reina del pin-up de los años 1950. Posó para fotógrafos de Cheesecake y protagonizó cintas de fetiche, imágenes que más tarde definirían subculturas clandestinas. Pero siempre insistió en que posaba porque quería, nunca viéndose a sí misma como una víctima. La verdad era más turbia. Page fue explotada por fotógrafos masculinos, mal pagada y luego incluida en la lista negra cuando la América conservadora reprimió los materiales para adultos. Desapareció del ojo público a finales de los años 50, cayendo en el fanatismo religioso y lidiando con enfermedades mentales, incluyendo un diagnóstico de esquizofrenia que llevó a años de cuidado psiquiátrico. Sin embargo, Bettie Page sobrevivió. Cuando una nueva generación la redescubrió en los años 1990, ella emergió con cautela, no por fama, sino por reconocimiento. Dio entrevistas, reclamó su narrativa y recibió el respeto que hacía mucho le debía. Bettie Page no pidió convertirse en un icono. Simplemente corrió de una prisión a otra y de alguna manera escapó de ambas. Su legado no está solo en las fotos, está en su negativa a avergonzarse de quién era. Clara Bow. Clara Bow no solo personificaba los años 20, era el latido del corazón de la década. Pero detrás de la risa y los ojos centelleantes de la chica It, había una chica de Brooklyn, huyendo de horrores que nadie debería soportar. Nacida en la pobreza en 1905, la infancia de Clara estuvo marcada por el abandono, la violencia y el trauma. Su madre sufría de una enfermedad mental severa y una vez intentó matarla. Clara no huyó con una maleta, sino con un instinto puro de supervivencia. Ganar un concurso de belleza como adolescente le dio un boleto de salida y rápidamente se fue a Hollywood. Trajo algo que nadie más tenía, emoción sin filtro, una sonrisa astuta y una energía sexual que no dependía de pretensiones. Era magnética. Los estudios vieron signos de dólar. La hicieron trabajar incansablemente, explotando su imagen mientras ignoraban
su bienestar. Con la llegada del cine sonoro, se burlaron del acento y los nervios de Clara. Los rumores sobre su pasado, su sexualidad, su cordura, se propagaron como la pólvora. Los ejecutivos del estudio la controlaban con contratos y columnas de chismes, erosionando su confianza con cada escándalo inventado. A principios de sus 30 años, Clara se retiró. Cansada, rota y públicamente humillada, se alejó de la pantalla y se casó con el actor de vaqueros Rex Bell, estableciéndose en Nevada. Pero la paz fue elusiva. Luchó contra la institucionalización y nunca volvió a actuar. Aún así, Clara sobrevivió. Había superado la pobreza, el abuso y un sistema que devoraba a mujeres como ella. Su carrera puede haber brillado intensamente y rápido, pero nunca dejó que Hollywood se llevara su alma. Clara Bow no fue solo una fugitiva. Fue una sobreviviente que dio al mundo todo lo que tenía. Y cuando eso amenazó con destruirla, se recuperó a sí misma. Frances Farmer. Frances Farmer nació desafiante. En una época en la que la conformidad era la clave para sobrevivir, ella cuestionaba abiertamente la religión, la política y la propia estructura de Hollywood. Nacida en 1913, se dedicó a la actuación no para hacerse famosa, sino para ser escuchada, y eso la hizo peligrosa. Después de estudiar teatro en la universidad y visitar la Unión Soviética, lo que le valió la etiqueta roja, Frances llegó a Hollywood con brillantez y belleza, pero se negó a jugar el juego. Desafió a los directores, rechazó los trucos publicitarios del estudio y exigió integridad artística. Esa independencia no fue respetada. Fue castigada. La etiquetaron como difícil, un beso de la muerte en los años 1940. Cuanto más resistía, más la aislaban. Su salud mental se deterioró. Fue arrestada, institucionalizada y sometida a tratamientos horribles, incluidos supuestos tratamientos de electroshock y lobotomías forzadas, aunque estas últimas siguen siendo debatidas. Se convirtió en una advertencia para las mujeres que se atrevieron a rebelarse. Pero Frances no se rompió. Eventualmente regresó al escenario, publicó unas memorias y presentó un programa de televisión local. Aunque nunca se recuperó del todo, logró salir del abismo en el que Hollywood la había arrojado. Frances Farmer no solo sobrevivió a la explotación, se convirtió en su mártir. Su vida es tanto una advertencia como un faro de resistencia. Demostró que el precio de la verdad en una ciudad deshonesta podía ser brutal, pero nunca sin sentido. Gloria Graham. Gloria Graham nunca encajó en las cajas ordenadas de Hollywood. Nacida en 1923, creció en un hogar teatral, pero se escapó de casa joven para forjar su propio camino. Lo que encontró fue una industria lista para usar su voz sensual y sus ojos heridos sin preguntar jamás qué le costaban. Ganó un Oscar por La comedia de la vida, y sus papeles en películas de cine negro como En un lugar solitario la convirtieron en una diosa de la vulnerabilidad y el peligro. Pero la vida real de Gloria era aún más complicada que su personaje en la pantalla. Detrás de su suave voz había una mujer tratando de aferrarse a su cordura. Su vida personal se desmoronó cuando se casó con su ex hijastro, un escándalo que Hollywood nunca perdonó. Se cerraron las puertas del estudio. Los papeles desaparecieron. Comenzó a actuar en teatros comunitarios, sobreviviendo con restos de fama mientras ocultaba un diagnóstico de cáncer que eventualmente reclamaría su vida. Sin embargo, siguió trabajando hasta el final, subiendo al escenario en Inglaterra y rechazando la lástima. Gloria Graham no huyó de Hollywood. Se alejó con la cabeza en alto, desafiando a cualquiera a mirarla a los ojos. No solo sobrevivió a la explotación, la superó en relevancia. Mae West. Mae West no huyó de la explotación. Pasó por ella como una apisonadora en tacones. Nacida en 1893, fue criada por una familia de vaudeville que alentó su gusto por la rebeldía. En sus 20s, escribía y producía sus propias obras atrevidas, siendo arrestada por obscenidad y disfrutando cada minuto de ello. Cuando finalmente llegó a Hollywood, a finales de sus 30s, ya era una leyenda. Pero la industria cinematográfica todavía intentó controlarla, su vestuario, sus palabras, su peso. Mae se negó. Escribió sus propios diálogos, diseñó su propia persona y nunca permitió que nadie más la definiera. Intentaron censurarla, prohibirla, enterrarla en restricciones de códigos. Ella respondió con guiños, dobles sentidos y algunos de los números de taquilla más poderosos de los años 1930.
Mae West vio venir la explotación y cambió el guión. Hizo de su cuerpo su negocio, de sus bromas su armadura y de su ingenio su arma. No solo fue una superviviente, fue la arquitecta de su propia leyenda. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck nació como Ruby Stevens en Brooklyn. Quedó huérfana a los 4 años y fue criada en hogares de acogida y por una hermana mayor volátil. Escapó del abuso, la pobreza y el abandono, trabajando como bailarina en bares clandestinos antes de abrirse camino en el teatro y finalmente en Hollywood. Allí se convirtió en la profesional por excelencia. Fuerte, serena y emocionalmente intensa, Stanwyck ofreció actuaciones inolvidables en películas como Stella Dallas, Double Indemnity y The Lady Eve. Pero detrás de su persona acerada había una mujer que había sobrevivido al estar siempre en guardia. Rara vez hablaba de su pasado. En su lugar trabajaba más que nadie. Nunca faltaba a una llamada. Nunca causaba drama. No fue obediencia. Fue armadura. Sabía lo que le pasaba a las mujeres que flaqueaban. Esos estudios explotaron su apariencia y su trabajo, pero no pudieron doblegar su voluntad. Negoció por mejores papeles, mantuvo su vida privada en privado y luego hizo la transición a la televisión sin perder el ritmo. Barbara Stanwyck no escapó de la explotación por accidente. Lo hizo siendo más inteligente, más dura y más disciplinada que los hombres que intentaron controlarla. No huía de nada, porque ya había dejado todo atrás. Lupe Vélez. Lupe Vélez era fuego en forma humana, apasionada, salvaje y descaradamente audaz. Nacida en México en 1908, huyó de una crianza privilegiada pero restrictiva después de la muerte de su padre, decidida a forjar su propio camino en los Estados Unidos. Llegó a Los Ángeles con belleza, talento y una voluntad de hierro, pero Hollywood no estaba preparado para ella. Rápidamente fue encasillada como la fiera mexicana, un estereotipo que Lupe explotaba en la pantalla en comedias. Pero fuera de la pantalla, se incomodaba con las limitaciones. Anhelaba ser tomada en serio, escapar de los confines de los papeles construidos alrededor de su acento y temperamento. Pero en la década de 1930, en Hollywood, las mujeres latinas eran exotizadas y luego descartadas. Su vida romántica hacía titulares. Estuvo vinculada a Gary Cooper, Johnny Weissmuller y otros hombres famosos, pero a menudo eran sus arrebatos, no su arte, lo que los tabloides destacaban. Detrás de su fogosa persona había una mujer que anhelaba estabilidad, respeto y libertad creativa. Nunca lo consiguió. En 1944, con solo 36 años, Lupe murió de una sobredosis de pastillas para dormir en lo que muchos creen que fue un suicidio tras una desilusión amorosa y el declive de su carrera. Pero las leyendas y los rumores la siguieron, a menudo distorsionando sus momentos finales en chistes. Lo que debe recordarse es esto. Lupe Vélez fue una de las primeras actrices mexicanas en entrar a Hollywood. Lo hizo con ingenio, tenacidad y un encanto audaz en un sistema que rara vez mostraba misericordia. Ella sobrevivió mucho más de lo que cualquiera esperaba, y por un tiempo hizo reír al mundo a su manera. Lupe no solo huyó de sus pasados, sino que corrió hacia un futuro que forjó a partir de prejuicios e limitaciones, y al hacerlo, trazó un camino para cada actriz latina que la siguió. Llegaron a Hollywood persiguiendo la luz, y caminaron por el fuego en su lugar. Estas mujeres no solo eran estrellas, eran sobrevivientes. Detrás de cada sonrisa en la alfombra roja había una historia de escape, resiliencia y fuerza silenciosa. Y aunque los estudios escribieron sus papeles, fueron estas mujeres quienes reescribieron sus destinos. Nunca olviden su verdad.